Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y te damos gracias por el privilegio que nos das de venir y acercarnos a tu consejo, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos des de tu Santo Espíritu, Señor. Muéstranos, Señor, lo que nos quieras mostrar, Señor. Trata con nuestro corazón, Señor, y haz tu obra, Señor. Y te rogamos que lo que vayamos a escuchar hoy, lo que tú nos vayas a hablar el día de hoy, lo podamos poner por obra, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, en las manos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Terminamos después de un tiempo, pues no sé si largo, pero sí fue un muy buen tiempo en Apocalipsis, ¿no? Entonces, cerramos casi el año con Apocalipsis y hoy vamos a estrenar una nueva carta, hermanos. Bueno, ya dije, es una carta, ¿no? Seguimos en el Nuevo Testamento y hoy vamos a ver una carta que es como dicen muchos de mis maestros del Instituto Bíblico, es uno de mis 66 libros favoritos, ¿no? Porque en realidad buscaba algún adjetivo para calificar esta carta y creo que no hay, ¿no? O sea, está increíblemente masiva, impresionante esta carta, ¿no? Esta carta la han llamado la reina de las epístolas, ¿no? Es considerada por muchos como el escrito más sublime y más profundo del apóstol Pablo, ¿no? Alguien ha dicho de esta carta, así literal, se lo cito: la más grande pieza literaria que alguna vez haya sido escrita, ¿no? Ahora sí que hay nada más, ¿no? Estamos hablando de la carta a los Efesios, que vamos a estar considerando domingo a domingo, con el favor del Señor, ¿no? Y hoy comenzamos, simplemente hoy vamos a considerar los 2 primeros versículos de la carta a los Efesios y vamos a ver una introducción, ¿no? Hay muchas cosas que considerar de esta carta, ¿no? Hay un contexto histórico, hay un contexto que lo podemos ver también en el libro de los Hechos, ¿no? Que vamos a estar también un tiempo ahí en el libro de los Hechos, ¿no? Pero para comenzar, podríamos decir que esta carta no fue escrita como para tratar algún asunto o algún problema que tuviera esta iglesia en Éfeso, ¿no? Como por ejemplo lo tenía Corinto, ¿no? O por ejemplo como lo tenía Gálatas, ¿no? Que era como para contrarrestar una doctrina falsa, ¿no? Un falso evangelio, ¿no? Que justamente ahí en Gálatas se estaba introduciendo en la iglesia, ¿no? Esta carta a los Efesios fue escrita básicamente para explicar algunos temas doctrinales del cristianismo, ¿no? Se lo cito así como muy rápido, muy breve. En esta carta vamos a encontrar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? En esta carta vamos a encontrar las riquezas de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios, la unidad de Cristo con los gentiles y los judíos, ¿no? El creyente como un solo cuerpo de Cristo, nuestras relaciones personales con los demás, ¿no? La lucha espiritual que como todo cristiano tenemos, ¿no? Porque pues, si no se han dado cuenta, estamos en una batalla. Estamos en una batalla espiritual, ¿no? Y esta carta nos explica de una manera bellísima, bellísima, el Evangelio de Cristo, ¿no? Y quiénes somos nosotros los creyentes como iglesia, ¿no? Y nos muestra no solo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Sino también la manera en cómo nosotros tenemos que responder a estas bendiciones, a esta obra del Señor, ¿no? Creo que el propósito es que nosotros entendamos quiénes somos estando unidos a Cristo, ¿no? Dice un comentarista: Efesios es una declaración absoluta acerca de Dios y de su obra, ¿no? Podemos decir como dato también que la carta a los Efesios tiene muchas similitudes con la carta a los Colosenses. No sé si ustedes han leído Efesios y han tenido también la oportunidad de considerar la carta de Colosenses. Pues hay muchas similitudes, ¿no? Y estas similitudes probablemente se deben a que este par de cartas se escribieron al mismo tiempo, ¿no? La palabra de Dios nos enseña
que estas cartas fueron enviadas por una sola persona, que es Tíquico. Lo vemos ahí en Efesios 6:21, ¿no? Lo vemos también en Efesios 4:8, ¿no? Y también lo vemos justamente en Colosenses 4, del 7 al 8, ¿no? Entonces, si te encuentras por ahí como que se parecen mucho esas dos cartas, pues esta podría ser una de las razones, ¿no? Esta carta me encanta porque esta carta se divide bien fácil y tiene un bosquejo muy fácil, ¿no? Se divide en dos partes, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3, veremos que básicamente, o sea, vamos a ver la obra del Señor a favor nuestro, ¿no? Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que somos en Cristo, ¿no? Y del capítulo 4 al capítulo 6, veremos la manera en cómo nosotros podemos responder a esas bendiciones, ¿no? A veces, y lo digo primero por mí, hermanos, a veces somos tentados a irnos directamente a la segunda parte de la carta, ¿no? Porque la segunda parte de la carta tiene cosas súper prácticas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Nos enseña cómo vivir con nuestras esposas, bueno, los que son casados, ¿no? Nos enseña cómo vivir con nuestros hijos, ¿no? Cómo ser un buen empleado o un buen empleador, ¿no? Y muchas veces vamos directamente a la última parte, ¿no? Como si fuera una fórmula, ¿no? Y no consideramos la primera parte de la carta, ¿no? Que es fundamental. Porque, como decía, la segunda parte es la manera de cómo nosotros podemos responder a toda la obra que Cristo ya hizo a favor nuestro, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la carta, no hay manera que, por ejemplo, los casados puedan entregarse a su esposa como Cristo se entregó por la iglesia, sin haber entendido primero los capítulos 1, 2 y 3. Entonces, vamos a estar ahí también un buen tiempo, ¿no? Así es que, ¿qué les parece si vamos para allá? ¿No? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios. En el capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta carta comienza mostrándonos quién es el autor, ¿no? Para empezar, y dice ahí Pablo, ¿no? En aquella época las cartas se escribían de una manera pero muy distinta a cómo se escriben las cartas el día de hoy, ¿no? No sé si, bueno, al día de hoy pues ya creo que ya no está común también escribir cartas, ¿no? Más bien emails o no sé, ¿no? Pero bueno. Hoy escribimos lo que tengamos que decir y hasta el final, con afecto, pues Arturo, ¿no? O X. Y sellamos con un XO, si es el caso, ¿no? Pero en aquella época pues no había, ¿no? No había hoja bond, no había tamaño oficio, ¿no? Sino que se escribían rollos, ¿no? Y era justamente mucho más fácil abrir el rollo y ver, ahí luego ver quién te estaba enviando la carta, ¿no? Que desenrollar todo el rollo, ¿no? Y por esta razón Pablo se presenta al inicio de la carta, ¿no? Como escritor de la misma, ¿no? Aunque en los escritos originales aparece Pablo como el autor, existe ahí, posiblemente ustedes se lo vayan a topar en algún lado, una controversia, ¿no? Que comenzó más o menos en el siglo XIX, en relación a que Pablo podría no haber sido el autor de la carta a los Efesios, ¿no? Y la razón que dan estas personas es que el estilo literario pues cambia, ¿no? Pablo en las cartas de Corintios, Romanos, Gálatas, maneja cierto estilo literario, ¿no? Que no vemos en esta carta, ¿no? Y muchos dicen que por esto Pablo no escribió Efesios, ¿no? Que fue escrita por un discípulo de Pablo, que utilizó su nombre, etcétera, ¿no? Pero creo que este argumento se cae cuando consideramos el contenido justamente doctrinal de esta carta, ¿no? La doctrina de esta carta es
la misma que en sus anteriores cartas, ¿no? Porque obviamente el autor es el mismo, es Pablo, claro, dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Además, la carta de los Efesios forma parte del grupo de las llamadas epístolas de la prisión o las epístolas de la cautividad, ¿no? Efesios, Colosenses y Filemón. Esas son las llamadas epístolas de las prisiones, ¿no? Y las llaman así porque Pablo las escribió justamente estando preso en Roma, ¿no? En una especie como de arresto domiciliario estaba Pablo, ¿no? Y también esto lo podemos corroborar en la misma palabra. Por ejemplo, dice en Efesios 3.1. Dice en Efesios 3.1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿no? Podemos entender que Pablo estaba preso. También en Efesios 4.1, hermanos. Dice en Efesios 4.1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿No? Y en Efesios 6.20 también se nos habla de esto. Efesios 6.20 se nos dice Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿no? Entonces, la situación de Pablo al escribir esta carta es de un prisionero, ¿no? ¿Y qué esperaríamos de un prisionero, ¿no? Yo creo que primero se presentara diciendo, lo saluda Pablo, soy pobre y miserable, ¿no? Pero en estas cartas nunca vemos a Pablo quejándose, al contrario. En Filipenses, por ejemplo, Pablo, ¿saben de qué habla? De gozo, ¿no? Dice Filipenses 4.4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿no? Y en Efesios lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vemos cómo nos muestra el Evangelio de Cristo de una manera, como ya decía, maravillosa, sorprendente, ¿no? Mostrándonos las riquezas que tenemos en Cristo, que a veces, hermanos, ni por acá, ni consideramos, ¿no? A veces dormimos, déjeme decirlo así, nos dormimos espiritualmente, ¿no? Empobrecidos debajo de un colchón lleno de riquezas. Y esas riquezas, ¿saben dónde están? En Cristo. Están en Cristo, ¿no? El enfoque de Pablo, aún estando en la cárcel, si se pueden dar cuenta, no estaba en él mismo, sino en Cristo. En estos dos versos que leímos, Pablo menciona 3 veces a Jesucristo. Es más, todo el enfoque de la vida de Pablo se trataba de Cristo, ¿no? Recuerdan, él mismo escribió en Gálatas 2:20, los que cursan navegantes igual se lo saben de memoria, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Y esta era la realidad en la vida de Pablo. Y esta es la realidad en la vida de cualquiera que ha rendido su vida al señorío de Cristo, ¿no? La verdad. Ahora, regresando un poco a esta controversia que les señalaba, de que si fue o no Pablo quien escribió esta carta, como ya decíamos, según muchos historiadores, este grupo de cartas fueron escritas estando Pablo en la cárcel, ¿no? O sea, ya al final del libro de los Hechos, ¿no? Esperando ser juzgado por César, porque Pablo había apelado a César, ¿no? Y esto justamente, hermanos, nos ubica entre el año 60 y 62, ¿no? Después de Cristo, unos 10 años más o menos de que escribió sus primeras cartas, como Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Corintios, ¿no? Pues hay una razón más ahí. Y ¿saben por qué hay una razón? Porque en ese tiempo su estilo literario pudo haber cambiado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, Pablo se presenta al inicio de esta carta como lo hace, ¿no? Apóstol de Jesucristo. En varias ocasiones en sus cartas, Pablo se presenta así: Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol que aparece ahí en el versículo 1 es la palabra en griego apóstolos, que significa uno que ha sido enviado. O sea, un apóstol
es una persona que es enviada. Así de sencillo, ¿no? La Biblia enseña que el Señor Jesús fue apóstol de Dios, o sea que Dios lo envió. Ahí en Hebreos 3:1 se menciona a Jesús como apóstol, ¿no? Dice, muy rápido se los leo, Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿no? Y a su vez, este apóstol de Dios, Jesucristo, escoge a 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles, ¿no? Porque son enviados por Cristo, ¿no? Esto lo vemos ahí en Lucas 6:13. Esto significa, mis hermanos, que ellos han sido comisionados con toda la autoridad de Cristo, ¿no? Y Pablo se presenta así: apóstol de Jesucristo, ¿no? Enviado por Jesucristo. Entonces, Pablo tiene toda la autoridad de Jesucristo, ¿no? O sea, Pablo es algo así como un embajador, como un representante de Cristo, ¿no? ¿Y en qué momento sucede esto en la vida de Pablo? Pues vamos por favor a Hechos 9. ¿En qué momento se convierte Pablo en un embajador, en un representante de Cristo? Pues en Hechos 9 se narra este momento, ¿no? Ustedes saben, Pablo nació, creció como Saulo, ¿no? Saulo era su nombre hebreo, Pablo era su nombre griego, ¿no? Saulo nació en Tarso de Cilicia, lo que es la actual Turquía, ¿no? De padres judíos, de la tribu de Benjamín, ¿no? Al haber nacido en Tarso, adquirió la ciudadanía romana. Fue además instruido por Gamaliel. Gamaliel era un eminente doctor de la ley, ¿no? Era, ahora sí que, la crema, era lo mejor. Gamaliel, ¿no? Y Pablo era un hombre religioso, ¿no? Fariseo, celoso de la ley a tal grado que perseguía a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y los perseguía y los obligaba, dice la Escritura, a maldecir el nombre de Jesús. Imagínense esto, ¿no? Alguien que te obligue a maldecir el nombre de Jesús, ¿no? Los encarcelaba, muy probablemente los mataba, ¿no? Y vemos cómo también muy probablemente Pablo era miembro del Sanedrín, ¿no? Y también daba su voto para dar muerte a los cristianos. Eso también lo podemos ver ahí en Hechos 26:10. Pero en Hechos 9, la palabra nos muestra cómo fue su conversión, ¿no? Cómo se convirtió de ser un perseguidor de la iglesia a ser un seguidor de Cristo. Dice en Hechos 9:1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, ¿no? El camino era la manera en la que se referían al cristianismo en aquella época, ¿no? Era una manera despectiva, ¿no? A como se mencionaban, pues, a nuestros hermanos, ¿no? El decirles cristianos estos son los del camino, ¿no? Y les decían así porque ellos anunciaban a Jesús, que era el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y es como a veces nos han dicho, ¿no? De maneras despectivas. No sé si a ustedes les ha tocado, pero nos gritan así como de aleluyos, cosas así. Y eso era, ¿no? Los del camino, era una manera despectiva de referirse a los cristianos, ¿no? Y dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Este es el momento en que Jesucristo se revela a Saulo, ¿no? Y dice el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Y aquí la pregunta sería: ¿a quién está persiguiendo Pablo? ¿A Jesús o está persiguiendo a la iglesia?, ¿no? Pablo creía que estaba persiguiendo a la iglesia, ¿no? Cuando en realidad estaba persiguiendo al Señor Jesús, ¿no? Y este es justamente uno de los temas que vamos a considerar en la carta de los Efesios, ¿no? La unidad que tenemos los creyentes con Cristo. Nadie puede perseguir a la iglesia, hermanos,
si no está persiguiendo a Jesús. Si atentamos, hijo, es que esto es muy fuerte, ¿no? Pero es la verdad. Si atentamos de alguna forma contra la iglesia del Señor, contra nuestros hermanos, estamos atentando contra Jesús mismo. Déjame ponerlo más, ¿no? Cuando hablamos mal de un hermano, ¿de quién creen que estamos hablando mal? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, o sea, ¿dónde está el hombre temerario, ¿no? Y perseguidor de la iglesia? Lo vemos aquí temblando y temeroso, ¿no? Dijo. Y Pablo ya hizo una pregunta, ¿no? Pero hace dos preguntas que todos nosotros nos tenemos que hacer, ¿no? La primera viene en el versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Aquí vemos el llamado de Jesús a Pablo, ¿no? Lo está comisionando. ¿Pero a qué lo está comisionando, no? Bueno, esta comisión no se la da directamente a Saulo, ¿no? Sino se la da a un discípulo del Señor que vive en Damasco llamado Ananías, ¿no? Y lo vemos ahí en el versículo 13. En Hechos 9:13, ahí más adelantito, hermanos, vemos a qué estaba comisionando Dios a Saulo, ¿no? Dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. O sea, ¿te das cuenta? Le está dando autoridad a Pablo, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo no fue para nada rebelde a este llamado, ¿no? No se hizo del rogar. Y justamente lo estamos viendo también, ¿no? En este momento padeciendo por Cristo, escribiendo esta carta desde la prisión, ¿no? Creo que necesitamos también entender nosotros cuán necesario es que padezcamos por el nombre de Cristo, hermanos. Pablo mismo lo escribe en este contexto de Roma, ¿no? Dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. A los hijos de Dios nos es concedido que se burlen de nosotros, que nos critiquen, que nos señalen, que nos desprecien, porque es necesario que aprendamos lo que es padecer por el nombre del Señor. O sea, Pablo padeció por el nombre de Cristo, desde el apostolado, que era la autoridad, la comisión que Jesucristo le estaba dando, este apostolado, ¿no? Y Pablo fue enviado a predicar con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no enseñaba ni predicaba bajo su propia autoridad, ¿no? Sino por la autoridad de Cristo, ¿no? Entonces creo que es muy bueno considerar esto, ¿no? El mensaje de esta carta que estamos comenzando a estudiar el día de hoy, ¿no? Lo consideremos como eso, ¿no? Como un mensaje de Dios para nosotros, porque Pablo tiene toda autoridad para escribir estas cosas como apóstol. No es la voz de un hombre, sino es la voz de Dios mismo. Y Pablo utiliza el título apóstol, ¿no? En muchas de sus cartas, ustedes lo saben, ¿no? Siempre haciendo una especie de énfasis, ¿no? En su apostolado que le había otorgado el Señor, ¿no? Y muchas veces utiliza este título de apóstol para defender su ministerio, ¿no? Para defender la doctrina, ¿no? Lo vemos en Corintios, también lo vemos, como ya decíamos, en Gálatas, ¿no? Pero en esta carta, hermanos de Efesios, Pablo usa este título para mostrarnos que todo lo que va a decirnos viene de Dios. Todo lo que vamos a estar considerando los próximos domingos viene de Dios, ¿no? No es algo
que a Pablo se le ocurrió, es algo que Dios mismo le dio a Pablo para nosotros. Entonces creo que tenemos que poner atención, ¿no? Entonces vemos que Pablo fue enviado por Cristo, ¿no? El día de hoy hay personas, ¿no?, que se llaman a sí mismos apóstoles, ¿no? Apóstoles y además apóstoles de Jesucristo, ¿no? Pero esto no lo vemos en la Escritura. La Biblia nos enseña que Jesús solo otorgó autoridad apostólica a 12 discípulos, ¿no?, principalmente para escribir su mensaje a la iglesia. O sea, ya no hay una nueva revelación, ¿no? Pablo mismo lo dijo ahí en Gálatas 1:9. En Gálatas 1:9 Pablo dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Muchos de estos autollamados apóstoles de Jesucristo creen incluso que tienen autoridad para agregar al mensaje de la palabra de Dios. Imagínense esto, ¿no? Creo que tenemos que tener cuidado, ¿no?, con esto. El último apóstol de Jesucristo fue Pablo. Y esto obviamente no quiere decir que el día de hoy no haya apóstoles, ¿no? Recordemos que la palabra apóstol es enviado, ¿no? Uno que es enviado. Y la iglesia en ese tiempo ha enviado a muchos hermanos, ¿no? Y lo podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Alguna obra misionera, a plantar alguna iglesia, ¿no? Ellos son apóstoles en este sentido, ¿no? Enviados por Dios. Nuestro pastor Josué, ¿no?, es un apóstol en este sentido, ¿no? Él ha sido enviado desde Villa de Mostaza a San Antonio a pastorear esta iglesia, ¿no? Entonces Pablo se presenta como apóstol, ¿no?, de Jesucristo, para mostrar otra vez la autoridad al escribir estas cosas, ¿no? Y continúa Pablo escribiendo y dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Dice ahí Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Una y otra vez en esta carta nos vamos a topar con la voluntad de Dios, ¿no? Y lo que vemos aquí es que Pablo era apóstol porque Dios pues nada más así había querido, ¿no? Pablo no había elegido su apostolado, sino que fue un llamado de Dios mismo según su voluntad. Así le plació al Señor y así lo hizo, ¿no? Pablo no se ofreció voluntariamente, yo quiero ser apóstol, no. Fue Dios quien lo designó y lo llamó para este ministerio según su voluntad. Y eso es muy importante considerar, ¿no? Regresando al verso 1 de Efesios 1, se nos dice a quién va destinada esta carta, ¿no? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, ¿no? Para muchos decimos la palabra santo, y nos remite a dos cosas, ¿no? A un luchador muy famoso, o a los santos de la Iglesia Católica, ¿no? Perdón, es que tenía que hacer eso. O a los santos de la Iglesia Católica, ¿no? Estos santos, ustedes saben, después de que murieron, fueron canonizados como santos, pero la palabra de Dios nunca hace mención de ese tipo de santificación, ¿no? La santificación no ocurre cuando nos morimos, ¿no?, sino cuando nacemos de nuevo. Ahí comienza este proceso de santificación, ¿no? Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, ¿no? Pablo tampoco se refería a santos como una especie de élite religiosa dentro de la congregación, para nada. Cuando la Biblia habla de santos se refiere a todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios, entonces ustedes pueden pensar que somos santos, ¿no? A todo aquel que ha puesto su fe en el sacrificio de Jesús, ¿saben qué? Es santo. Es santo, ¿no? Esos son los santos, ¿no? La palabra santo significa apartados, separados, ¿no? Y esta palabra tiene dos sentidos. Tiene dos sentidos, un sentido exterior y un sentido interior. El sentido exterior de esta palabra, santos, tiene que ver que como iglesia somos apartados para Dios, ¿no? Este es mío. El Señor me aparta, ¿no? Nos ha apartado para Él. Justo también como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no?
El Señor los eligió por pura misericordia para que fueran un pueblo santo para Él. Ese es el sentido exterior de la santificación. El sentido interior de la santificación tiene que ver con que hemos sido lavados de toda inmundicia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La sangre de Jesucristo nos purifica, nos santifica. Claro que el Espíritu Santo nos santifica también, ¿no? Entonces los santos no son los que están solamente apartados para Dios, sino también los que viven en esa santidad, ¿no? Y así vivimos para agradar a Dios y glorificar a Dios, ¿no? La siguiente característica que menciona Pablo ahí en el versículo 1 es fieles. ¿Lo notan? Ahí es fieles, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿no? ¿Quiénes son los fieles? Déjenme ponerlo así, son todos los que ejercen o los que ejercemos la fe en Cristo, ¿no? Tiene que ver con permanecer en Cristo, caminando en su voluntad, confiando en su palabra, teniendo comunión con Él, que cuando pecamos buscamos ponernos a cuentas con el Señor, ¿no? Vamos al trono de gracia, a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto es muy interesante porque, pues, ¿quién puede decir yo soy fiel? ¿No? Nuestra naturaleza es ser justamente lo contrario, infieles, ¿no? ¿Quién puede decir yo soy fiel, no? Pero ojo, nuestra fidelidad a Cristo está basada en la fidelidad de Dios hacia nosotros. Porque Dios es el que es fiel y justo. Los creyentes somos fieles porque creemos en el Dios que es eternamente fiel. Por eso podemos ser fieles, ¿no? Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, el único que es fiel, entonces el Señor Jesús nos permite poderle serle fieles, que seamos fieles a Él, ¿no? Jesús no cambia, ¿no? Otra cosa que dice Pablo es santos y fieles en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿no? Una parte de la buena noticia del Evangelio que predicaba Pablo tenía que ver con nuestra unión con Cristo, ¿no? ¿Ustedes saben por qué somos cristianos? Porque estamos unidos a Cristo. Por eso somos cristianos. En esta carta que vamos a considerar, se resalta más que en cualquier otro lado en la Biblia este aspecto de estar en Cristo. Una y otra vez vamos a ver este concepto, estar en Cristo, ¿no? Esta frase se menciona más de 40 veces en los 6 capítulos que tiene la carta, ¿no? Estar en Cristo, ¿qué significa? Estar unido a Cristo o permanecer en Cristo. Se refiere a una, ¿a qué le suena? A una estrecha, íntima relación del creyente con el Señor Jesús, ¿no? Estar en Cristo es estar personal, vitalmente unido al Señor Jesús, ¿no? ¿Recuerdas lo que el Señor Jesús mismo enseñó en Juan 15? ¿No? El pámpano no puede dar fruto si no está unido a la vid, que es Cristo, ¿no? En esa condición es imposible que podamos ver fruto que glorifica a Dios, ¿no? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para salvación, para justificación, y por lo tanto somos santos y fieles, estamos en Cristo. Y ahí es donde cambia toda la vida. Ahí es donde cambia todo el espectro, ¿no? Un comentarista dice: la fe cristiana no es una atractiva serie de ideas o un hermoso camino a seguir, sino más bien un profundo compromiso con Cristo. Es la fe cristiana, según este comentarista, ¿no? Estar en Cristo, mis hermanos, es una unión tan honda, tan profunda con el Señor Jesús, que solamente Pablo lo puede escribir de esa manera. Estar en Cristo, ¿no? Redefinidos por Cristo. Es porque estamos en Cristo que nuestras vidas han sido transformadas, ¿no? No sé
se note mucho, ¿no? Pero en algo se nota que nuestras vidas han sido transformadas. Pues es porque estamos en Cristo, porque somos cristianos. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo no está hablando de estar en un instituto bíblico, que es muy bueno, se lo recomendamos, el de Semilla. O Pablo no está hablando de estar en un discipulado, a lo cual es una gran bendición también, los invitamos cuando se abran. Pablo está hablando de estar en Cristo, estar unidos con Cristo, ¿no? Si tú hoy no estás unido a Cristo, si no estás en Cristo, o sea, si no le has entregado tu vida, pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿No? Y hablando de un cuerpo, ¿no? Hablando de un cuerpo, como más adelante vamos a estudiar en la carta a los Efesios. Estar en Cristo es estar unidos a la cabeza, que es Cristo, ¿no? Pero ojo ahí, esa unión nos une también a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, digamos que la esencia de estar en Cristo es ser uno con Él, ¿no? Pero no solamente con Él, sino también con su iglesia, ¿no? O sea, el venir a la iglesia solamente no te hace estar en Cristo. Pero si estás en Cristo, vas a buscar venir a la iglesia. En ese sentido, si nos deslindamos de la iglesia, otra vez, ¿de quién creen que nos estamos deslindando? De Cristo. Porque si estamos unidos a Cristo, por lo tanto estamos unidos a la iglesia. Somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Ahí en el versículo 1 continuamos, mis hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estos santos y fieles que están en Cristo están en Éfeso, ¿no? O bueno, o están en Cristo o están en Éfeso. Pues en los dos, ¿no? Éfeso era la capital de la provincia romana en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿no? Era una ciudad muy importante, una ciudad que tenía un doble puerto, ¿no? Una ciudad comercial, ¿no? Esto hacía que fuera una ciudad muy próspera, ¿no? Pero a la vez, ¿saben qué? Con mucho pecado. Para el tiempo de Pablo, bueno, para el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, los grandes tiempos de prosperidad de Éfeso habían ya pasado, ¿no? La principal atracción, ¿no? Y que ayudaba a la economía mayormente era justamente una atracción turística religiosa, que era el templo de Diana o el templo de Artemisa, ¿no? Artemisa para los griegos, Diana para los romanos, ¿no? Este templo funcionaba como una especie de banco, ¿no? Alrededor de ese templo se había formado un comercio de ídolos, ¿no? Era una cosa impresionante ese templo de Diana, ¿no? Si mal no recuerdo, es parte de las 7 maravillas del mundo antiguo, ese templo de Diana, ¿no? Además había ritos inmorales dentro de este templo, ¿no? Ofrecidos a esta diosa, ¿no? Y en esta ciudad, Pablo plantó una iglesia para que sea luz en medio de toda esta oscuridad, ¿no? En algunos manuscritos no se encuentra la palabra Éfeso. Como la leemos en nuestras Biblias que está ahí, Éfeso, no está. Hay un espacio en blanco. Y esto es muy probable que sucediera porque era una carta que no estaba solamente dirigida a esta carta en Éfeso, ¿no? Sino a las iglesias que estaban alrededor, ¿no? Y la verdad, no sé si ustedes lo notan, pero creo que es maravilloso, es bien bueno del Señor que podamos considerar que esta carta tiene este espacio en blanco, ¿no? Que no dice Éfeso, que puede decir Semilla Xochimilco, ¿no? Pero ¿qué sucedió en esta ciudad? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios que sucedió en esta ciudad, ¿no? Por favor, hermanos, acompáñenme bien rápido a Hechos 18. ¿Qué es lo que pasó en esta ciudad de Éfeso? Estamos viendo a Pablo en su segundo viaje misionero y lo vemos al final de este capítulo saliendo de Corintio
Corinto y llegando a Éfeso, ¿no? Y comenzamos desde el versículo 18 de Hechos 18 y dice la palabra de Dios. Estamos considerando lo que está pasando en este contexto bíblico en Éfeso. Dice, mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía mucho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Aquí vemos la primera vez que Pablo llega a Éfeso. Es una visita relámpago, una visita súper breve, ¿no? No plantó ninguna iglesia ahí, ¿no? Simplemente predicó en la sinagoga y le rogaron que se quedara, ¿no? Y él dice, si lo notaron, algo bien lindo. Dice, si Dios quiere, voy a regresar, ¿no? ¿Cómo ven esto, no? A veces nosotros en nuestras oraciones pedimos, Señor, permite esto, Señor. Pero creo que podríamos orar así, ¿no? Señor, haz lo que tú quieras, ¿no? Y yo sé que lo que tú quieras va a ser lo mejor, ¿no? Busquemos lo que Dios quiere, hermanos, ¿no? Creo que es una buena oración. Pero bueno, ahí siguiendo en Hechos 18, leemos en el versículo 24, nos saltamos al versículo 24. Esto ya es en el tercer viaje misionero de Pablo, y leemos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Cuando Pablo se va de Éfeso, llega Apolos a Éfeso, ¿no? Este natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En su enseñanza, Apolos, hermanos, solo llegaba hasta el bautismo de Juan, ¿no? Muy probablemente no sabía que Jesús había muerto y había resucitado, ¿no? Dice el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, este matrimonio que Pablo había dejado justamente en Éfeso, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya es donde está Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, ¿no? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora sí, Apolos predica el evangelio corregido y aumentado, ¿no? Hechos 19, hermanos, vamos para allá. Hechos 19, dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Como que la doctrina de Apolos le faltaba como así, un poquito. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Y aquí justamente tal vez como está comenzando la iglesia en Éfeso, hermanos, ¿no? Con estos hombres recibiendo el Espíritu Santo. Dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino como ya vimos es la manera que se referían al cristianismo, ¿no? A los cristianos. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo comenzó a dar clases en esta escuela y hace una especie como de instituto bíblico ahí, ¿no? Enseñaba la palabra. Versículo 10.
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, ¿no? Pablo se dedicó a predicarle a todos, así quien se dejara, ¿no? Y hacía a Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto mostraba de alguna manera también su apostolado, la autoridad que era dada por Dios a Pablo, ¿no? Dice el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, ¿no? O sea, ni siquiera era necesario llevar a los enfermos a Pablo, ¿no? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta la situación que se encontraba la ciudad de Éfeso? Exorcistas ambulantes, charlatanes, justamente como, pues creo que no hay que ir muy lejos, ¿no? En esta ciudad. Dice ahí, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿no? O sea, ellos pensaban que era como un abracadabra o no sé. Está bien, tú nada más di en el nombre del Señor Jesús y listo, va a pasar, ¿no? Cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesús, no lo estamos diciendo como una palabra mágica, ¿no? Para, si no digo esto, pues no va, o sea, no es esto, ¿no? Sino que estamos orando en base a los méritos del Señor Jesús. No oramos en base a nuestra voluntad o en base en nuestros méritos, sino en los méritos ganados en la cruz por el Señor Jesucristo, ¿no? Nada más esto como anotación. Dice el versículo 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? O sea, aún los demonios reconocían la autoridad de Pablo como apóstol, ¿no? Pero estos hombres, pues, así que ni los topaban, ¿no? ¿Quién los conocía? ¿Quiénes son, no? Y saben, de repente puede pasar esto en la iglesia, ¿no? Nosotros podemos conocer, si tú quieres, hasta la iglesia Semilla de Mostaza, ¿no? Pero no conocemos a Cristo. Pero otra vez, si este es el caso, lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados y confiar en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Para que puedas ahora sí estar en Cristo, unido a Cristo. Dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿no? Creo que si no estamos en Cristo vamos a terminar así, ¿no? En la ruina como estos hombres. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿no? Aquí estamos viendo cómo el Señor está comenzando a hacer una obra en esta ciudad. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, ¿no? Ellos confesaron, hermanos, reconocieron su maldad, ¿no? Hubo un gran avivamiento en Éfeso, qué bello, ¿no? Dice ahí, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. El pastor David Guzik estima que esta cantidad podría ser entre 1 millón y 5 millones de dólares. ¿Se imaginan? Dice el versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño, me encanta cómo Lucas lo describe, ¿no? No dice un disturbio grande, dice un disturbio no pequeño, acerca del camino, acerca de los cristianos, ¿no? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia, otra vez Lucas, daba no poca ganancia a los artífices, ¿no? Lo que está sucediendo aquí es que Demetrio, que era un comerciante de templecillos de Diana, que eran pequeñas estatuillas de plata, ¿no? Porque obviamente al ser tan famoso
el templo de Diana obviamente lo visitaba pues, mucha gente, ¿no? Y alrededor, como ya decía, del templo habían estos souvenirs, ¿no? Para que pudieran comprar las personas que iban, ¿no? Dice el versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Cómo es posible? Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, ¿no? O sea, pueblo idólatra. Y vemos, y bueno, no es que lo esté señalando, ¿no? Pueblo idólatra, pues se parece mucho a nosotros, ¿no? A la sociedad en que vivimos, ¿no? Pero vemos que al llegar la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo comenzó a persuadir a las personas, ¿no? Eso es idolatría. Eso es idolatría delante de Dios, ¿no? Y eso enfadó a las personas que de ahí pues tenían sus riquezas, ¿no? Como sucede el día de hoy, justamente como sucede el día de hoy. No quiero dar ejemplos, pero bueno. En Éfeso había exorcistas ambulantes, charlatanes, había hechicería, había idolatría. Pero ahí, justamente ahí es donde Dios reveló su voluntad con esta carta, ¿no? Los hermanos de Éfeso estaban obviamente en Éfeso, en medio de todo esto. Pero sobre todo ellos estaban ¿en dónde? En Cristo. En Cristo, ¿no? Dice el versículo 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, ¿no? Imagínense qué nivel de idolatría, ¿no? Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron, ¿no? Lo hubieran destrozado ahí al pobre Pablo, ¿no? También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, ¿no? Los clásicos tumultos, ¿no? Uno ve un tumulto y dice, pues yo me formo, ¿no? Igual están regalando algo. Tumulto y pasa algo, ¿no? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a su vez gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, ¿no? ¿Se imaginan esto? O sea, nosotros nos reunimos, ¿qué será? Hora y media, ¿no? Imagínense esta hora y media estando gritando esto, ¿no? Grande es Diana de los Efesios. El ruido debió haber sido ensordecedor, ¿no? La acústica de ese teatro, que aún el día de hoy lo pueden ahí considerar, era muy buena, ¿no? Y dicen ahí que tenía capacidad para 25,000 personas, imagínense esto, ¿no? Un palacio de los deportes por ahí, gritando por 2 horas, ¿no? A veces nos da pena decir en voz alta que somos cristianos, ¿no? Que confiamos en Dios. Imagínense estas personas idólatras, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegó la idolatría de esta ciudad, ¿no, hermanos? Y esta ciudad es donde Pablo estaba llegando con el Evangelio. Y justamente eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Dice el 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, ¿no? Esto de la imagen venida de Júpiter quiere decir, algunos historiadores piensan que vino un meteorito, ¿no? Y en el meteorito se había formado una imagen grotesca de alguna mujer. Entonces, pues la veneraban, imagínense. Dice el 36, puesto que no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, ¿no?
que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, ¿no? Éfeso era parte del Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Romano toleraba las religiones, pero no toleraba las sediciones, las rebeliones. Ahí sí les caían, ¿no? Por eso dice, peligro hay, ¿no? Dice el 41, habiendo dicho esto, despidió la asamblea, y en Hechos 20, por favor, vamos rápidamente a Hechos 20, en el versículo 1, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿no? En este momento sale Pablo de Éfeso, ya después de un tiempo, al final de su tercer viaje misionero, reúne a los ancianos de Éfeso para despedirse, y desde el versículo 17 vemos cómo Pablo está a punto de ir a Jerusalén, está a punto de ser llevado cautivo hacia Roma, siendo preso, y Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Pero es muy notorio considerar que no se despide en Éfeso, sino se está despidiendo en Mileto. O sea, pasa de largo en su viaje misionero, llega a Mileto, reúne a los ancianos de Éfeso y les dice estas palabras, hermanos. Enviando pues desde Mileto, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo predicaba era el Evangelio, ¿se dan cuenta? ¿No? El Evangelio terminó con la idolatría en general. El Evangelio es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a predicar, ¿no? Pablo no estaba predicando contra Diana, ¿no? Pablo estaba predicando a Cristo y a este crucificado. Dice el 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, ¿no? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cómo podía decir Pablo que estaba limpio de la sangre de todos? Por esto, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿no? Pablo está diciendo, no soy culpable de la muerte espiritual de nadie, ¿no? Yo les presenté el Evangelio a todos, ¿no? Todo lo que necesitaban saber acerca del Evangelio, yo se los presenté. Si el día de hoy el Señor nos llamara a cuentas, hermanos, que nos llamara a su presencia, le podríamos decir, yo le enseñé a mi familia, a mis hijos, ¿no?, a mis sobrinos, a los más cercanos, todo lo que tenían que saber en cuanto al Evangelio y en cuanto a la palabra de Dios. O, Señor, espérate unos 2 añitos, un mes. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Cómo va a apacentar la iglesia del Señor? Pues justamente anunciando todo el consejo de Dios, ¿no? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo había estado durante 3 años en esta iglesia, ¿no? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ¿no? Y creo que este tiene que ser nuestro objetivo, hermanos, que dependamos de Dios y de la palabra de su gracia, ¿no? Ningún método, reunión, actividad sustituye a nuestro momento de comunión con Dios. Es lo más importante que tenemos. Toda nuestra necesidad y anhelo tienen que estar en que dependamos de Dios y de la palabra de su gracia, ¿no? Dice el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, ¿no? Pueden ver cómo los ancianos amaban a Pablo, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, ¿no? Y esta es la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo amaba y que, como veíamos al principio, no buscaba corregir nada doctrinalmente, sino exponer de una manera bellísima el Evangelio, ¿no? Regresemos, por favor, para terminar, a Efesios 1, hermanos, en el versículo 2. Continúa el apóstol Pablo diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Este es un saludo habitual, por si lo recuerdan, en las cartas de Pablo. Gracia y paz. Pero ojo, no es un saludo superficial. Gracia es la palabra en griego charis o charis, ¿no? Que tiene que ver con este favor inmerecido de Dios. Es la gran bondad de Dios hacia los que, sin merecerlo, hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, ¿no? Y paz es otro término central en la carta a los Efesios, que explica la obra de Dios para rescatar a la humanidad, ¿no? Que tomando 2 pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, la iglesia, ¿no? De cual la cabeza es Cristo, ¿no? Y siempre es este orden, hermanos, gracia y paz. El pastor Chuck Smith, bien lindo, mencionaba de gracia y paz como los hermanos siameses, ¿no? La paz es resultado de la gracia, ¿no? Debido a que hemos recibido la gracia de Dios, entonces tenemos paz con Dios y la paz de Dios en nosotros, ¿no? Dice un comentarista, Martin Lloyd-Jones, gracia es el comienzo de nuestra fe y paz el fin de nuestra fe. Gracia y paz son las razones de ser la iglesia y su propósito en este mundo, ¿no? Eso. Gracia y paz a vosotros, a los santos y fieles que están en Éfeso, ¿no? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente y el origen de la gracia y la paz se encuentran ¿en quién? En nuestro Señor Padre, en nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el Antiguo Testamento, el título Señor, que en griego es Kurios, en hebreo es Adonai. Un título que solamente se utilizaba para Dios. En algunas traducciones, como la NBI, cuando aparece la palabra Jehová, lo traduce como Señor. Y la apropiación de este título por parte de Jesús en este versículo es notable, sorprendente, ¿no? Porque en Romanos 10:9, seguramente se lo saben, dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Prácticamente Pablo está diciendo, si crees en Jesús, si crees que Jesús es Jehová, si crees que Jesús es Jehová, eres salvo. El versículo 13 de ahí de la misma carta de Romanos 10, Pablo lo deja más claro, ¿no? Porque Pablo está citando al profeta Joel 2:32, ¿no?
Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, ¿no? La Biblia nos muestra que Jesús es el Señor. O sea, Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Justo como Pablo lo revela al comienzo de esta carta a los Efesios, ¿no? La gracia y la paz provienen de nuestro Padre y del Señor Jesús. Dos personas de la Trinidad que en estos dos versículos se nos presentan como dos personas que poseen la mismita autoridad, ¿no? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y dan la misma bendición, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y la misma divinidad. El Padre y el Hijo son Dios. Y así terminamos con esta breve introducción, ¿no? Y creo que parte del mensaje de esta carta es que nosotros como iglesia, como creyentes, podamos entender y experimentar todas las bendiciones que Dios nos ha concedido, hermanos, por medio de nuestro Padre y por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Y es primeramente lo que vamos a estar estudiando durante esta carta. Que el Señor así que nos dé gracia, ¿no? Al pastor Josué que le dé gracia, ¿no? Que le dé su Espíritu Santo, le dé de nuevo, ¿no? Y a la iglesia, atención, ¿no? También de su Espíritu, para que podamos poner por obra todo lo que el Señor nos quiere hablar. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque tu palabra es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de estos hombres fieles, Señor, que tú llamaste, Señor. Gracias, Señor, porque has usado la vida de Pablo para mostrarnos todas las cosas que han llegado hasta nosotros, Señor. Todas las bendiciones que tenemos en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por tu consejo, Dios. Gracias por permitirnos comenzar a estudiar esta carta, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que esta carta transforme nuestras vidas, Señor. Que nos ayude a comprender, por así de una forma correcta, quién eres y lo que has hecho por nosotros, Señor. Y cuál debe ser nuestra respuesta, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a ser obedientes en lo que nos muestres en esta carta, Señor. No ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y oramos, Dios, todas estas cosas no en nuestros méritos, Padre, sino en los méritos de Dios Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios. Amén.